El hombre muerto de Horacio Quiroga es un relato corto que refleja la lucha constante del ser humano contra la fatalidad de la muerte, un tema recurrente en la obra del autor. En este cuento, la vida de un hombre se ve interrumpida de manera abrupta por un accidente en la selva, donde su esfuerzo por sobrevivir se convierte en una agonía en la que la naturaleza juega un papel fundamental. Quiroga, con su característico estilo sombrío y detallado, nos sumerge en la lucha solitaria del protagonista, quien, a pesar de sus esfuerzos, no logra escapar del destino que la vida le tiene preparado. A través de este relato, el autor examina temas profundos como la fatalidad, la resistencia humana y la indiferencia de la naturaleza, mientras el hombre se enfrenta solo a su destino en un ambiente hostil y solitario. Capítulo 1. Un día cualquiera en la selva. La selva despertaba en el umbral del alba. Un manto húmedo de niebla cubría la vasta extensión de verdor, mientras el sol, tímido aún, comenzaba a asomar en el horizonte, luchando por atravesar la espesa capa de follaje. El aire estaba impregnado de la humedad de la tierra, una humedad que se adueñaba de todo, desde las raíces más profundas hasta el mismo aliento de los seres vivos. El murmullo de los animales se unía a ese sonido que, como un susurro perpetuo, parecía ser parte de la misma esencia de la naturaleza salvaje y primitiva. Allí, en ese vasto e implacable mundo de sombras y luz quebrada, caminaba un hombre. No era un hombre joven ni viejo, sino uno de esos seres anónimos que la selva engulle en su entraña, llevándolos con ella en su interminable danza de vida y muerte. Era un hombre de piel curtida por el sol y el viento, con manos callosas que hablaban de años de trabajo arduo, de esfuerzo, de sudor y de sangre. Su rostro, marcado por las huellas de la fatiga y el tiempo, se mostraba en la quietud de la mañana como una máscara de resignación, ajena a las maravillas y los horrores que la selva guardaba en su interior. El hombre caminaba con paso firme, pero no apresurado, como quien ha recorrido esas sendas una y otra vez, como quien conoce cada rincón de ese reino verde y enmarañado, donde el sol apenas se atreve a penetrar y la vida lucha por abrirse paso entre la espesura. Cada paso que daba era una rutina, un acto mecánico, pero esencial para la supervivencia. Su mirada, fija en el suelo, apenas levantaba la vista, pues ya no había necesidad de hacerlo. Sabía perfectamente dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Era el día habitual de trabajo en la selva. Un día como cualquier otro, en el que el sol se filtraba tímidamente entre las copas de los árboles y las hojas brillaban con gotas de rocío. Sin embargo, en ese día común, se ocultaba algo más: el peso invisible de la fatalidad. La selva, con toda su belleza y crueldad, parecía haber tomado un descanso, y con esa calma engañosa, el hombre no podía saber que algo iría a cambiar para siempre. Al principio, el día fue tranquilo. La sombra de los árboles parecía protegerlo mientras caminaba en dirección al río. No tenía prisa. Cada paso lo llevaba un poco más lejos de su casa, de la seguridad de su hogar. Tenía la mente fija en el trabajo que debía realizar ese día: cortar madera para mantener el fuego encendido, construir más cercas para su pequeño rancho, mantener la tierra en su orden. Todo ello lo hacía con una resignación tranquila, como si su vida misma fuera una serie de tareas que se repetían con la exactitud de un reloj. El aire se volvía más denso a medida que avanzaba hacia el río, como si la selva misma tratara de envolverlo en su manto protector. A su alrededor, las plantas se agitaban suavemente, sus hojas brillando en el suave resplandor de la mañana. Las aves cantaban con un trino claro, y el crujir de ramas al ser pisadas por algún animal invisible se entremezclaba con el sonido del viento. El hombre no sentía miedo. Había sido parte de ese mundo desde siempre, y la selva, con sus maravillas y peligros, le era familiar. Sin embargo, en algún rincón de su ser, había algo que se despertaba. Un sentimiento difuso, casi imperceptible, que comenzaba a instaurarse en su pecho. Una inquietud que no sabía bien cómo definir, pero que lo seguía. Tal vez era la sensación de que el día ya no era tan común. Tal vez era la voz callada de la naturaleza, que susurraba un presagio en sus oídos. Pero él no lo entendía, y, como muchos antes que él, no le dio importancia. Continuó su camino, el cansancio asentado en sus hombros y la mirada fija en el suelo, atento a cada paso que daba. El río estaba cerca. El hombre ya podía escuchar el murmullo constante del agua fluyendo, el sonido tranquilo de su curso incesante, como un eco de la vida misma. Al acercarse a las orillas del río, la niebla comenzaba a disiparse, y el sol, ya más alto, iluminaba las aguas con destellos dorados que jugaban en la superficie. El hombre tomó su machete, afilado por el uso constante,
y comenzó a cortar algunas ramas cerca de la orilla. El trabajo era pesado, pero lo hacía con una destreza adquirida con el tiempo. Cada corte, preciso y decidido, parecía formar parte de una coreografía que solo él comprendía. La selva continuaba su danza sin descanso. El aire se espesaba, y, mientras el hombre seguía con su tarea, nada parecía alterar el curso del día. El sol ascendía lentamente, despojando de su manto oscuro a las sombras de la selva. Los animales seguían con sus quehaceres. Los insectos volaban entre los árboles, las aves cruzaban el cielo, y en la espesura, los ruidos del mundo salvaje nunca cesaban. Por un momento, el hombre dejó de cortar la madera y se quedó quieto, mirando el agua. Algo en la serenidad del paisaje lo hizo detenerse. No era una sensación de peligro, sino una de quietud, como si todo estuviera a punto de cambiar, pero aún no supiera cómo o por qué. Se quedó allí unos segundos, con la mente en blanco, como quien mira el horizonte sin saber exactamente qué busca, pero sin poder apartar la mirada. Finalmente, tomó una bocanada de aire y continuó su trabajo. El sol, ahora en lo alto, bañaba su cuerpo con calor, y la humedad del aire se volvía más densa. La rutina seguía, con una calma que parecía envolverlo todo. No sabía que, mientras él cortaba madera, el destino ya había decidido su camino. Nadie sabía que, en ese mismo instante, la selva, tan vasta y tan viva, ya había trazado una línea invisible que lo conduciría a un final que no podía prever. Y todo esto, tan sutilmente, sin ruido, sin un grito que lo alertara, como una hoja que cae al suelo sin que nadie la vea. El día continuaba su curso, sin sospechar que en su aparente normalidad se escondía lo inevitable. Y el hombre, en su esfuerzo por sobrevivir, no veía más allá de lo inmediato. No sabía que, mientras cortaba la madera y respiraba el aire pesado de la selva, su vida estaba por cambiar en un giro que nada podría evitar. La quietud, tan engañosa en su calma, guardaba la presencia del destino, ya irrevocable, aguardando para tomarlo. Capítulo 2. El hombre y su trabajo. El hombre no podía recordar cuándo comenzó a ser parte de ese paisaje salvaje y peligroso. La selva lo había acogido como una madre que no pregunta ni juzga, simplemente acoge, y él, con la misma indiferencia de los árboles que lo rodeaban, se había hecho uno con ella. Desde que sus manos dejaron de ser las de un niño para convertirse en las de un hombre, desde que su rostro adquirió las marcas del sudor y las arrugas de la fatiga, había sido este lugar su hogar. Aquí no había ciudad, ni muros, ni calles pavimentadas, solo la inmensidad de un mundo verde, tan grande y viejo como la misma tierra, y tan inhóspito como cualquier rincón desconocido. A esa hora del día, cuando el sol ya comenzaba a empujar la niebla hacia las alturas y el aire era denso y caliente, el hombre estaba acostumbrado a trabajar. No se trataba solo de un trabajo físico, sino de un acto vital, casi instintivo. En la selva, cada movimiento, cada acción, tenía una razón de ser, y el hombre lo sabía bien. Nadie le enseñó a cortar madera, ni a sembrar, ni a recoger lo que la tierra daba. Lo había aprendido de una manera silenciosa, como quien respira, como quien observa el paso de las estaciones sin hacer ruido, sin preguntar. Simplemente, lo hizo, porque la selva, con su rugido feroz y su belleza indiferente, le daba esa única oportunidad, la de subsistir. Su machete, afilado por los años de uso y las manos que lo empuñaban con fuerza y destreza, cortaba las ramas con un crujido sordo, como si la selva misma estuviera cediendo a cada golpe. El sonido de las hojas caídas al suelo era el único testigo de su esfuerzo. El hombre sabía que, si no cortaba, si no recolectaba la madera, el fuego que mantenía encendido en su hogar se apagaría, y con él, su sustento, su calor, su vida misma. No había tiempo para descansos largos. No podía permitirse la vagancia ni la quietud de aquellos que viven sin necesidad de luchar por su supervivencia. Aquí, en la selva, cada día era una batalla, y el hombre no tenía elección. Debía pelear, sin tregua, sin pausa, hasta que las fuerzas lo abandonaran. Mientras trabajaba, su mente viajaba de forma mecánica de una tarea a otra, sin detenerse en pensamientos profundos. Las ramas caían, una tras otra, y él las apilaba con destreza. Su cuerpo, acostumbrado al calor y la humedad, no sentía ya el peso de la carga. Las gotas de sudor resbalaban por su frente, pero no las limpiaba. No había tiempo para eso. Su rostro, curtido por el sol y marcado por la vida dura, permanecía impasible, como la roca de la montaña, incapaz de mostrar señales de agotamiento o de cansancio.
De vez en cuando, sus ojos se levantaban para observar el horizonte, no con curiosidad, sino con una especie de vacío, como si la selva misma le hablara, pero él ya no tuviera palabras para entenderla. Las aves seguían su canto, las hojas crujían bajo el paso de algún animal furtivo, y el hombre, en su soledad, continuaba trabajando. El río, distante pero siempre presente, parecía murmurar a lo lejos, como si también él fuera consciente del ciclo que se repetía sin cesar. El trabajo nunca terminaba. Cada vez que el hombre pensaba que podía descansar, había algo más que hacer. La leña nunca se agotaba, el fuego nunca se apagaba, y el esfuerzo, como una rueda sin fin, giraba sin cesar. Había algo en la rutina que lo mantenía en marcha, algo que no podía explicar, pero que entendía con una claridad absoluta. Quizás era la necesidad, quizás era el deseo de no enfrentarse a la vacuidad de la espera, de la quietud. En la selva, no había espacio para la incertidumbre. Todo tenía una razón, todo se debía hacer, todo tenía un propósito. Y así, en la mecánica de la repetición, el hombre encontraba su propósito, su razón de ser. En el fondo de su ser, había algo más que lo movía, algo que no lograba identificar con precisión, pero que le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Quizás era la esperanza, esa chispa diminuta que a veces se esconde en el corazón del ser humano. La esperanza de que, algún día, la selva fuera un lugar más amable, que el trabajo fuera menos arduo, que la vida fuera más suave. Pero esos pensamientos, aunque presentes en su interior, no alcanzaban a perturbarnos, porque el hombre sabía que en la selva no había espacio para la esperanza vana. Aquí todo era claro, o trabajas, o mueres. Y él no tenía intención de morir aún. A cada hora que pasaba, el día se volvía más cálido, más pesado. La selva parecía tomar vida propia, convirtiéndose en un ser que respiraba con él, que lo acompañaba en cada movimiento. Los ruidos, las sombras, las luces tenues del sol filtrándose entre las hojas creaban un ambiente casi onírico, en el que el hombre se sentía extraño, como si estuviera en un mundo paralelo donde la realidad y el sueño se entrelazaran. La tierra bajo sus pies, firme y constante, parecía sostenerlo en ese trance, mientras él seguía, con la misma disciplina de siempre, cortando y recogiendo. Cada golpe del machete en las ramas era un acto de afirmación, un intento de mantener el control en un mundo que de tan vasto y salvaje, a veces parecía escapar de su entendimiento. Pero él, acostumbrado a la vida dura, no se dejaba impresionar por nada. Sabía que la selva, aunque hermosa, nunca sería su amiga. Y sabía también que, mientras él siguiera trabajando, mientras siguiera luchando, seguiría existiendo. Los minutos se transformaban en horas, y el calor del día se volvía insoportable. A medida que el sol ascendía en el cielo, el hombre comenzaba a sentir el peso de su trabajo. Sin embargo, su cuerpo no cedía. No lo hacía. Sabía que, aunque el esfuerzo fuera agotador, la única forma de seguir era continuar. No podía detenerse, no podía mirar atrás. El trabajo era su única respuesta, su única defensa ante el implacable paso del tiempo. El hombre, agotado pero determinado, cortó la última rama de la mañana y la empujó con esfuerzo hacia el montón. El sudor empapaba su camisa, su respiración era irregular, pero su mirada seguía siendo la misma. Miró hacia el río, aliviado por un breve descanso que pronto tomaría, pero aún no podía evitar sentir que algo en el aire había cambiado. La selva, en su silencio y su belleza, se volvía más pesada, como si la presión del aire se hubiera intensificado. Algo lo esperaba, y él no podía saber qué era. El sol ya estaba alto, y la quietud del mediodía comenzaba a envolverlo todo. Pero, antes de que pudiera abandonar el lugar y dirigir sus pasos hacia la sombra del pequeño refugio que había construido cerca del río, un pensamiento vago, casi imperceptible, se filtró en su mente. Algo estaba por suceder. Algo que no podía controlar. Algo que, con la misma calma y la misma certeza con que el sol se eleva cada día, cambiaría todo para siempre. Pero el hombre no lo sabía aún. Capítulo 3. La sorpresa del destino. El aire pesado de la selva parecía acurrucarse alrededor de él mientras caminaba hacia su refugio, el pequeño cobijo de madera que había construido con sus propias manos. Cada paso resonaba en el suelo de hojas secas, un sonido familiar, casi mecánico, que ya formaba parte de su día a día. En su rostro, las huellas del trabajo y el calor eran evidentes, pero no mostraban signos de agotamiento. No había lugar para la fatiga en su mundo. El trabajo seguía, el esfuerzo era constante,
y el hombre tenía una relación de necesidad mutua con el entorno que lo rodeaba. Pero, algo extraño había sucedido. Cuando levantó la mirada hacia el horizonte, un leve escalofrío recorrió su espalda. El sol aún no había alcanzado su máximo esplendor, y el calor parecía haberse detenido, como si todo se hubiera quedado suspendido en el aire. Miró hacia el río, cuyas aguas quietas reflejaban las sombras de los árboles. Nada parecía haber cambiado, pero en lo profundo de su ser, algo había alterado el curso normal de la vida. Había una sensación de inquietud que no podía precisar, una especie de desajuste entre su cuerpo y el mundo que lo rodeaba. Se detuvo un momento en seco, sus ojos recorriendo cada rincón del paisaje con una intensidad poco común en él. La selva parecía estar observándolo también, como si estuviera esperando algo. Quizá no fuera más que el calor, el cansancio o la presión de una jornada interminable, pero él lo sentía con toda claridad. Algo se acercaba. El sonido distante de las aves, que antes era una melodía constante, había cesado, como si todo se hubiera aquietado por un instante, solo para lanzarse de nuevo a la tormenta de ruidos y sonidos que caracterizaban a la selva. El hombre hizo una pausa. ¿Era su mente la que le jugaba una mala pasada, o realmente algo estaba por ocurrir? La respuesta a esa pregunta llegó sin previo aviso. Desde la espesura de los árboles, un movimiento se hizo visible. Primero, fue un leve susurro de hojas, como si un animal de gran tamaño caminara hacia él, o una rama se quebrara bajo el peso de algo invisible. El hombre se tensó, deteniéndose al instante. Su mirada se fijó en el lugar del que provenía el sonido, y su respiración se volvió irregular. Los instintos que había cultivado durante años en la selva comenzaron a aflorar, alertando sus sentidos, listos para lo que fuera que viniera. A lo lejos, entre las sombras de la vegetación, apareció una figura. No era un animal, no era la presencia de un ser conocido en esos territorios. Era algo distinto, algo que no pertenecía al ciclo de la selva. La figura se acercaba lentamente, con pasos firmes, pero que parecían pesar sobre el suelo con una carga desconocida. El hombre frunció el ceño, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. A medida que la figura se acercaba, la luz del sol se filtraba entre las hojas, iluminando parcialmente su rostro. Y entonces, por fin, el hombre vio lo que tenía ante él, un ser humano. Un hombre. Era extraño. No podía recordar la última vez que había visto a otro ser humano en ese lugar, en ese mundo apartado del resto del mundo. La selva, tan salvaje y remota, rara vez permitía la presencia de los suyos. ¿Quién podría haber llegado hasta allí? ¿Cómo había logrado atravesar la espesa vegetación, la maraña de raíces y arbustos que impedían el paso? El hombre se quedó quieto, observando a aquel ser que avanzaba hacia él sin detenerse, sin vacilar. No se oían palabras, solo el crujir de las ramas bajo sus pies, y el sonido distante de la selva que volvía a cobrar su fuerza, a retomar su ritmo frenético. El extraño caminaba con una expresión seria, sus ojos al frente, pero no parecía tener prisa. No era un hombre perdido, ni desorientado. Era alguien que conocía el lugar, alguien que sabía hacia dónde iba. Una sensación extraña y difusa comenzó a tomar forma en el pecho del hombre. La selva, que hasta ese momento le había sido tan familiar, tan suya, parecía ahora ser un lugar extraño, hostil. Aquella figura, desconocida e inesperada, irrumpía en su espacio, en su solitaria existencia. No podía explicar por qué, pero sentía que todo en su vida había dado un giro brusco, un cambio que no comprendía del todo. Cuando el extraño estuvo a pocos pasos de él, se detuvo y lo miró directamente a los ojos. El hombre, desconcertado, sintió como si el tiempo se detuviera por un instante, como si ese encuentro fuera mucho más importante de lo que él pudiera imaginar. No había palabras, pero los ojos de ambos parecían comunicar algo. Algo que ni el uno ni el otro estaban dispuestos a comprender por completo. El extraño, al igual que él, parecía ser un producto de la selva, alguien cuya existencia era una extensión de esa naturaleza salvaje, dura e indomable. El hombre sabía que el silencio era la respuesta más apropiada. Aquí, en medio de la selva, las palabras eran innecesarias, no importaban. El intercambio de miradas, el roce fugaz de sus mundos, era todo lo que había entre ellos. Sin embargo, el extraño comenzó a hablar, con voz baja, grave, como si las palabras costaran esfuerzo. «No esperes nada de mí», dijo con tono sombrío, mientras sus ojos seguían fijos en el hombre.
La voz, aunque suave, tenía un eco de advertencia, un susurro que parecía surgir de lo más profundo de la selva misma. Solo vine a entregar lo que debo. Después, seguiré mi camino. El hombre no entendía lo que el extraño decía, ni por qué estaba allí, pero algo en sus palabras despertó una sensación de inquietud, como si estuviera escuchando la advertencia de un anciano sabio que ha vivido lo suficiente como para conocer el peso de la vida y la muerte. La selva, ese mundo sin tiempo, sin tregua, le había enseñado que nada ocurría sin razón, que todo, tarde o temprano, tenía una consecuencia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el hombre, su voz grave y áspera, producto de los años de silencio. No sabía si el extraño le daría una respuesta, ni siquiera si debía esperar una. Pero sentía que en esa pequeña conversación estaba involucrada su vida, como si esa frase fuera un eslabón en una cadena que aún no comprendía. El extraño, sin prisa, observó por unos segundos más a su interlocutor y luego, con un leve gesto de su cabeza, como si hubiera tomado una decisión, dijo: «Nada. Solo vigila lo que se avecina». Y, sin más, dio media vuelta y se adentró nuevamente en la selva. La figura se desvaneció rápidamente entre las sombras, y el hombre, aunque confundido, permaneció allí, observando el espacio vacío donde el extraño había estado. Nadie en ese lugar sabía lo que el destino le había preparado. Nadie podía anticipar el giro que sus vidas tomarían, pero el hombre sabía, sin embargo, que la selva nunca había sido tan silenciosa, tan expectante. Algo estaba por suceder. Algo que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 4. La revelación de lo inevitable. El día siguiente llegó sin mayor ceremonia, como siempre lo hacía en la selva. El sol comenzó su ascenso perezoso, iluminando el paisaje denso de la vegetación, pintando de dorado las copas de los árboles y tiñendo de sombras largas y alargadas los rincones más profundos del terreno. El hombre se despertó, como siempre, con el sonido del viento moviendo las hojas y el eco distante de la fauna que aún dormitaba en los rincones oscuros del bosque. No había nada extraño en el amanecer, pero en su interior, algo había cambiado, algo que no podía dejar de sentir. Había algo distinto en el aire, como si la naturaleza misma hubiera alterado su curso y las cosas fueran a suceder de una manera diferente. A pesar de la paz aparente, los ecos de la conversación con el extraño de la víspera seguían resonando en su mente. Las palabras del forastero, aquellas que le habían hablado de lo que debía vigilar, se repetían como un murmullo constante, como un eco que se desvanecía en los rincones más oscuros de su ser. Vigila lo que se avecina. Un presagio, sin duda. Una advertencia que no podía ignorar, aunque aún no comprendiera su significado. El hombre se levantó con lentitud, sacudiendo el polvo de su ropa mientras sus ojos recorrían, una vez más, el paisaje que conocía tan bien. La selva era su aliada, su hogar, pero hoy la veía con una extraña mezcla de respeto y desconfianza. Las hojas crujían bajo sus pies mientras caminaba hacia el río, el agua tranquila que reflejaba las nubes que comenzaban a cubrir el cielo. El horizonte estaba más nublado que de costumbre, y por un momento, el hombre se detuvo. Algo en su pecho le decía que no debía continuar, que no debía avanzar hacia lo que había planeado. Sin embargo, los pasos fueron inevitables. La rutina lo había arrastrado, como siempre lo hacía, y la necesidad de cumplir con su jornada lo llevó al mismo camino de siempre, hacia las orillas del río. La selva parecía estar observando cada uno de sus movimientos, como si estuviera al tanto de lo que estaba por ocurrir. El hombre intentó deshacerse de esa sensación de intranquilidad, pero no pudo. Algo lo mantenía alerta, con una percepción mucho más aguda que la que había tenido en años. Cuando llegó al río, encontró la escena esperada. El agua fluía suavemente, como siempre. No había señales de nada extraño. Pero, al mirar más allá de lo visible, más allá de lo inmediato, algo en el paisaje comenzó a cambiar. La corriente del río, que siempre había sido constante, se agitó ligeramente, como si algo invisible estuviera perturbando su cauce. Una brisa, más fuerte de lo habitual, comenzó a soplar a través de los árboles, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y a hojas secas. La naturaleza estaba dando signos de alerta, como si todo estuviera preparándose para un acontecimiento que aún no comprendía. El hombre se sentó en una roca, mirando el agua mientras sus pensamientos volvían a la conversación del día anterior. Había una sensación en su estómago, una sensación de incomodidad, que se transformó en una especie de ansiedad. Sabía que la selva no mentía. La selva era sincera en su violencia,
en su hermosura salvaje. Si algo cambiaba, si algo estaba por ocurrir, el hombre lo sabría. Pero lo que lo inquietaba era la forma en que el tiempo parecía moverse en su contra, como si las horas se estiraran de forma antinatural, prolongando la espera de lo inevitable. En ese preciso momento, un sonido rompió el silencio. Lejos, en las profundidades de la selva, un rugido resonó con fuerza. No era el rugido de un animal común. Era un sonido profundo, gutural, como un trueno que había retumbado en lo más profundo de la tierra. El hombre se levantó de golpe, el cuerpo tenso, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El rugido no era un accidente. No era un simple sonido que podría ignorarse. Era el anuncio de algo, el presagio de lo que se avecinaba. Sin pensarlo, el hombre comenzó a caminar en dirección al origen de ese sonido. La sensación de urgencia, de un destino que se acercaba con rapidez, se apoderó de él. Las ramas y las hojas crujían bajo sus pies, y el aire se tornaba cada vez más denso. El rugido seguía resonando, y cada vez que lo escuchaba, sentía como su pecho se oprimía, como el miedo comenzaba a apoderarse de él. No sabía qué significaba ese rugido, pero algo en su interior le decía que tenía que llegar al lugar de donde provenía, que debía enfrentarse a lo que fuera que estaba esperando. A medida que avanzaba, el sonido de la selva cambiaba. Los animales que normalmente se escuchaban en los alrededores estaban en silencio. No había cantos de aves ni chirridos de insectos. Era como si todo se hubiera detenido, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Los árboles, normalmente imponentes y firmes, parecían inclinarse hacia él, como si estuvieran observando su avance. La sensación de estar siendo observado se intensificaba con cada paso. Finalmente, llegó a un claro en medio de la selva, un espacio abierto donde el sol caía a plomo, iluminando la escena con una luz cegadora. En el centro del claro, una figura se erguía, inmóvil. El hombre, al ver aquella figura, sintió como su cuerpo se tensaba aún más. La figura era humana, pero no era una figura común. Era una figura con una presencia que parecía ir más allá de lo terrenal, algo que no encajaba con el mundo de la selva. A medida que el hombre se acercaba, el aire se volvía más pesado, y su respiración se entrecortaba. El extraño lo había vuelto a encontrar, y con él traía una sensación de fatalidad que no podía ignorarse. El extraño, de pie en medio del claro, lo miraba con esos ojos penetrantes, como si ya supiera lo que iba a suceder. No hubo palabras entre ellos, solo esa conexión tácita que unía a ambos, como si el destino los hubiera reunido en ese lugar por una razón. El hombre sabía que este era el momento. Lo inevitable había llegado, y con él, la certeza de que algo en la selva, algo más grande que ellos dos, había comenzado a moverse. Los ojos del extraño, tan profundos y sabios, brillaban con una intensidad que parecía reflejar la selva misma, feroz, implacable, pero llena de secretos ocultos. El hombre dio un paso más hacia el extraño, su corazón latiendo con fuerza. Y en ese momento, el rugido de la selva, tan cercano ahora, resonó una vez más, como un recordatorio de que el destino había llegado, y que nadie podría escapar de su curso. Capítulo 5. El abismo que se abre. El sol, aún radiante y ardiente, parecía mirar con desdén a la tierra que empezaba a transformarse bajo su intenso resplandor. El calor, en lugar de disiparse, se había intensificado, cargando el aire con una humedad espesa que empapaba la piel y hacía que cada respiración fuera un esfuerzo titánico. El hombre, con la figura encorvada bajo el peso de sus propios pensamientos, se encontraba en medio del claro, frente al extraño, sin saber si debía avanzar o retroceder. No había marcha atrás. Lo sabía. La silueta del extraño, alta y solemne, estaba grabada en su mente como una marca indeleble. Su presencia era tan inquebrantable como los árboles que los rodeaban, tan persistente como el rugido que aún retumbaba en sus oídos. Sin embargo, había algo más en la mirada de ese hombre, algo que el hombre no lograba comprender en su totalidad, pero que le transmitía un mensaje claro. Estás a punto de cruzar una frontera, de adentrarte en un territorio desconocido, y una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. La figura del extraño permanecía inmóvil, como si esperara que el hombre diera el siguiente paso. Un paso que parecía destinado, una acción tan inevitable como el destino mismo. Sin embargo, el hombre sintió como el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse, como si la tierra que tanto conocía ya no le ofreciera un apoyo firme. No era miedo lo que sentía, al menos no uno común,
sino una profunda sensación de desarraigo, de estar flotando sobre un abismo invisible que, en cualquier momento, podría tragarse todo lo que conocía. El extraño no habló, pero sus ojos, fijos en el hombre, parecían estar llenos de palabras no dichas. En esos ojos, se reflejaba algo más que un simple ser humano. Había una sabiduría ancestral, una comprensión del tiempo y del espacio que trascendía la lógica, que desbordaba la razón. Como si ese hombre, con su silencio, estuviera cargado de secretos que solo aquellos dispuestos a enfrentarse a la verdad podían comprender. ¿Estás listo para ver más allá? Parecía preguntar su mirada. El hombre, en un acto reflejo, levantó una mano, temblorosa, como si estuviera a punto de tocar algo intangible, algo que lo arrastraría a un lugar de donde no podría regresar. El sudor le corría por la frente, mezclado con la tierra que se adhería a su piel. El aire pesaba sobre él, y el sonido de su respiración se hacía cada vez más profundo, más irregular. Todo en él, cada fibra de su ser, le pedía que no diera el paso, que regresara a su mundo conocido, a la seguridad de lo familiar. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él, un impulso primal, lo empujaba hacia adelante, hacia ese abismo invisible. Fue entonces cuando el extraño rompió el silencio, no con palabras, sino con un gesto. Un simple movimiento de su mano, casi imperceptible, pero suficiente para que el hombre lo comprendiera. Como si ese gesto fuera la llave que abría las puertas de un conocimiento antiguo, profundo, que siempre había estado ahí, pero que nunca había sido revelado. La selva, que antes parecía estar en calma, comenzó a agitarse con una fuerza casi sobrenatural. Las hojas crujían, los árboles se balanceaban con un viento que no parecía de este mundo. Algo se estaba desatando, algo grande, algo que estaba más allá de lo que el hombre había podido imaginar. El extraño, con una voz que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma, habló por fin: «El abismo está frente a ti, y solo tú puedes decidir si cruzarlo o no. No te pido que lo hagas, solo te ofrezco la oportunidad». La voz del extraño resonó en el aire, pero no era una voz común. Era una voz que parecía mezclarse con los sonidos de la selva, como si el mismo ecosistema estuviera hablando a través de él. El hombre, sin poder evitarlo, sintió como su corazón latía con una intensidad nunca antes experimentada. El tiempo parecía dilatarse a su alrededor. El extraño lo miró fijamente, como si estuviera esperando una respuesta, una reacción. El hombre quería hablar, pero las palabras se le escapaban, como si su mente se hubiera vaciado de todo pensamiento coherente. ¿Qué debía hacer? ¿Qué significaba ese abismo al que se refería el extraño? ¿Acaso era una metáfora de lo que ocurriría si cruzaba la línea entre el conocimiento y la ignorancia? ¿O tal vez se trataba de algo más literal, de algo tangible que esperaba a ser descubierto en lo más profundo de la selva? Finalmente, el hombre, aún sin poder comprender del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, dio un paso hacia adelante. No fue un paso de confianza, ni de certeza, sino uno impulsado por una necesidad casi instintiva, como si su cuerpo, de alguna forma, ya supiera lo que su mente no podía procesar. El extraño, con una leve sonrisa en los labios, asintió lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento. No dijo nada más. No hizo falta. El hombre, por primera vez en su vida, sintió que algo dentro de él se había liberado, que algo que había estado oculto en las sombras de su alma estaba saliendo a la luz. La selva, que lo había acogido durante tantos años, parecía ahora un ente ajeno, distante, como si hubiera dejado de ser su hogar y se hubiera convertido en algo nuevo, algo lleno de misterio y peligro. El paso hacia el abismo no era solo un acto físico, sino uno espiritual. El hombre había cruzado una frontera invisible, y con ello, había dejado atrás la seguridad de su mundo anterior. El miedo comenzó a disiparse, pero también lo hizo la sensación de control, la sensación de ser dueño de su destino. Ya no estaba solo en su viaje. Algo más, algo mucho más grande, lo observaba, lo guiaba. ¿Sería este el comienzo de su transformación? ¿Estaba dispuesto a enfrentar la verdad que se escondía en las profundidades de la selva, en ese abismo que ahora se le revelaba? La selva, que antes lo había abrazado con su silencio, ahora parecía retumbar con una fuerza renovada. Los árboles susurraban, las hojas se agitaban, y la tierra parecía palpitar bajo sus pies. El abismo que había cruzado no solo era el espacio que separaba a un hombre del otro, sino también el espacio que separaba la ignorancia del conocimiento. Y ahora, el hombre, al igual que el extraño,
Estaba al borde de lo desconocido, al borde de un nuevo destino, sin saber aún qué le esperaba en el horizonte. Capítulo 6. La dura realidad. El hombre continuaba su caminar, el suelo bajo sus pies parecía volverse más irregular, y sus pensamientos se entrelazaban en un caos que se reflejaba en cada paso que daba. La sensación de estar caminando sobre una cuerda floja, en equilibrio sobre algo que no podía ver, se intensificaba. Las sombras de la selva ya no eran solo un juego de luces, sino una representación palpable de su propia confusión. El sol ya no lo calentaba de manera tan directa. Ahora el ambiente estaba impregnado de una brisa fresca, aunque aún cargada de humedad. Sin embargo, esta brisa, que antes le había resultado agradable, ahora parecía helada, como si le llegara de algún lugar lejano, más allá de los límites de la selva. El hombre no podía evitar sentir que algo lo estaba vigilando, algo que no pertenecía al reino de lo visible. De alguna manera, la selva misma parecía cobrar vida. Las hojas crujían bajo sus pies de manera diferente, el viento parecía susurrar nombres que no comprendía, y los árboles, antes tan familiares, ahora se erguían como centinelas, observadores silenciosos de su paso. A lo lejos, el extraño aún lo observaba, inmóvil como una estatua. Aunque el hombre quería girarse, llamarlo, preguntarle por qué lo había llevado tan lejos, sus pies se movían hacia adelante sin poder detenerse. El camino no ofrecía opciones, y las voces en su interior, aquellas que antes habían dudado, ahora se desvanecían, reemplazadas por una determinación inexplicable. No estaba seguro de si avanzaba por voluntad propia o si alguna fuerza invisible lo empujaba, pero el hecho era que ya no había vuelta atrás. Cada paso era un eco en su mente, y al mismo tiempo, un latido profundo en su corazón. El susurro constante de la selva lo envolvía, como si el aire mismo estuviera impregnado de secretos. El hombre no podía comprender qué estaba sucediendo, pero el mundo a su alrededor parecía estar mostrándole algo que aún no estaba dispuesto a ver. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora tomaban una forma más ominosa. Al principio, pensó que era el juego de luces del atardecer, pero a medida que caminaba, notó que las sombras parecían moverse a su alrededor. No, no era un truco de la luz. Las sombras parecían cobrar forma, casi como si se estuvieran alzando, elevándose desde la tierra misma, con una presencia palpable. Algunas se deslizaban sobre las hojas, mientras que otras se arrastraban como serpientes, como si quisieran alcanzarlo. El hombre detuvo su caminar. La tensión crecía en su pecho, y no sabía si debía seguir adelante o retroceder. ¿Era este el verdadero abismo que había cruzado? ¿Era esto lo que el extraño había querido mostrarle? Lo miraba a su alrededor, buscando alguna señal, algo que pudiera tranquilizarlo, pero las sombras seguían alzándose, acercándose, rodeándolo con una tenacidad que era imposible de ignorar. ¿Qué querían de él? ¿Qué era este lugar que parecía no ser de este mundo? De repente, una de las sombras se movió con rapidez, casi como un destello, y se situó justo frente a él. Era una figura alargada, indistinta, que parecía estar hecha de pura oscuridad. No tenía rostro, pero sus ojos, si se podían llamar así, reflejaban un vacío infinito, un vacío que no parecía ser de este mundo. El hombre, con el corazón desbocado, retrocedió un paso, pero la sombra se adelantó, acercándose más y más. El frío aumentó, y con él, la sensación de estar atrapado. Algo dentro de él, algo primitivo y profundo, le decía que no debía huir, que debía enfrentarse a lo que estaba sucediendo, a lo que estaba viendo. No podía simplemente cerrar los ojos y fingir que todo esto no era real. Las sombras, que antes se deslizaban solo en su periferia, ahora estaban frente a él, tomando forma. La visión se hacía más clara, más aterradora. El hombre finalmente se armó de valor y habló, aunque su voz sonó como un susurro tembloroso. ¿Qué sois? ¿Qué queréis de mí? Pero no recibió respuesta. La sombra, en lugar de responder con palabras, pareció moverse hacia él con una rapidez aterradora. Un miedo palpable se apoderó de él, y estuvo a punto de huir, pero algo lo detuvo, una fuerza inexplicable lo ancló al lugar. Sabía, en lo más profundo de su ser, que no podía escapar, que el enfrentamiento era inevitable. La sombra se detuvo frente a él, y en su interior, el hombre pudo ver reflejada su propia angustia, sus propias dudas. Era como si esa sombra estuviera extrayendo lo más profundo de su alma, revelando cada rincón oscuro que él mismo había tratado de olvidar. La verdad, sin ningún filtro, se le presentaba de golpe, desnuda,
cruel. Los recuerdos que había enterrado, las emociones que había reprimido, todo se le venía encima como una avalancha imparable. No era solo una manifestación física de la oscuridad. Era una manifestación de su propio tormento interno, una proyección de su miedo, su dolor y su arrepentimiento. El hombre sintió como si las raíces de la selva lo estuvieran atrapando, sujetándolo con una fuerza inhumana. Los árboles que antes parecían protegerlo, ahora parecían confabularse en su contra. El sol, que aún colaba sus últimos rayos entre las hojas, no ofrecía consuelo. La realidad misma parecía estar desmoronándose, y todo lo que conocía, todo lo que creía comprender, estaba en proceso de desintegrarse. Por un momento, no pudo mover un solo músculo. Estaba completamente inmovilizado, atrapado en el abrazo invisible de esa sombra que lo miraba sin piedad. El tiempo parecía haberse detenido, como si el mismo universo estuviera aguardando su próxima reacción. La selva, antes un lugar familiar, ahora le parecía ajena, completamente aliena, un espacio extraño que ya no le pertenecía. Y fue en ese instante, cuando la sombra parecía a punto de devorarlo, cuando una voz surgió, no de la sombra, sino de lo más profundo de su ser. No era su voz, sino una voz interior, un susurro que parecía venir de otro mundo, una voz ancestral que le decía: lo que ves es solo el reflejo de lo que eres. No huyas, enfréntalo, y solo entonces podrás seguir adelante. El hombre, con el corazón aún palpitante, miró a la sombra frente a él. No podía ignorar lo que esa voz le había dicho. No podía seguir huyendo, ni ocultándose. De alguna manera, comprendió que el enfrentamiento era inevitable. Que solo enfrentando ese abismo de oscuridad podría liberarse de su propio tormento. Así, con el miedo aún palpitante en su pecho, levantó la cabeza y miró fijamente a la sombra, dispuesto a enfrentarse a la verdad que había estado esquivando toda su vida. Capítulo 7. La despedida de lo conocido. El hombre seguía de pie, sus ojos fijos en la sombra que tenía frente a él. Su cuerpo temblaba, no solo por el miedo que aún lo embargaba, sino también por la extraña sensación de que todo lo que había conocido estaba desmoronándose ante sus ojos. La selva que hasta hacía poco había sido un refugio familiar, un lugar lleno de vida, ahora se presentaba como un vasto laberinto de incertidumbre y oscuridad. Era como si la realidad misma se estuviera desintegrando, como si todo lo que creía saber se estuviera borrando poco a poco. A cada paso que había dado en su viaje, había sentido que las cosas cambiaban, que el tiempo y el espacio se distorsionaban. Ya no estaba seguro de qué parte de su mente seguía en control, ni de si la selva misma tenía algún poder sobre él. La sombra frente a él no era solo un reflejo de la oscuridad que lo rodeaba, sino una manifestación de su propio ser, de todo aquello que había intentado evitar. Todo lo que había querido olvidar y todo lo que había reprimido en su vida ahora se le presentaba como una verdad innegable. El hombre respiró profundamente, como si intentara liberar su alma de un peso invisible, pero el aire de la selva, denso y húmedo, solo parecía intensificar la sensación de atrapamiento. No podía moverse, no podía huir. Algo en su interior le decía que no era el momento de escapar, que la huida solo lo llevaría a un abismo aún mayor. Ya había llegado demasiado lejos. Ya no había lugar para retroceder. La sombra frente a él pareció dar un paso hacia adelante, y al hacerlo, el hombre sintió como su propia alma vacilaba. La sombra no avanzaba con violencia, sino con una lentitud que lo inquietaba aún más. No era un ser físico, no podía serlo. Era la manifestación misma de su miedo, de su culpa, de sus propios deseos reprimidos, de sus decisiones pasadas que nunca había tenido el valor de enfrentar. Ahora, ante esa sombra, se sentía pequeño, indefenso. Como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera solo un espejismo, una mentira construida sobre los cimientos de su propia desesperación. De repente, la figura de la sombra comenzó a transformarse. No era solo una figura oscura, ahora tomaba forma, una forma humana, pero con algo extraño, algo inquietante que la hacía completamente ajena. No era una persona, ni un ser de carne y hueso, pero su presencia era tan poderosa que era como si cada fibra de su ser estuviera resonando con la vibración del universo mismo. El hombre intentó hablar, pero sus palabras no salían. Había un nudo en su garganta, un nudo que lo ahogaba, que lo impedía expresarse. No podía pedir respuestas, no podía exigir una explicación. Todo lo que sentía en ese momento era una extraña sensación de vacío, una sensación de estar perdido, de estar atrapado en un lugar sin salida.
La sombra comenzó a reír, una risa baja, casi gutural, que parecía provenir del fondo de la tierra misma. Era una risa sin alegría, una risa cargada de ironía y de desesperanza. El hombre cerró los ojos, incapaz de soportar el sonido, pero cuando los volvió a abrir, la figura había desaparecido. No había señales de su presencia, como si todo hubiera sido un sueño. Sin embargo, el aire seguía cargado de una tensión inexplicable, como si la selva misma estuviera observando cada uno de sus movimientos. Se dio cuenta, entonces, de que había algo mucho más grande que él, algo que estaba por encima de todo lo que conocía. La selva ya no era simplemente un entorno natural, sino un ser vivo, una entidad que lo observaba, lo analizaba, lo ponía a prueba. No era un lugar que pudiera dominar, era un lugar que lo dominaba a él. El hombre no podía comprenderlo completamente, pero algo dentro de él comenzó a aceptar esa verdad. La selva, al igual que la sombra, no era un enemigo, sino un espejo de su propia alma. La oscuridad no era simplemente un espacio vacío, era un reflejo de las profundidades más oscuras del ser humano. La selva no era solo un bosque lleno de árboles y criaturas, era un campo de batalla donde cada paso que daba el hombre lo acercaba más a la confrontación final con sus propios demonios internos. Y ahora, frente a la nada, frente a la sombra, se daba cuenta de que no solo había llegado a un lugar físico, había llegado a un lugar dentro de sí mismo, un lugar que no había visitado antes. De pronto, la selva se llenó de ruidos, como si todos los seres que habitaban el bosque estuvieran despertando al unísono. El viento soplaba con mayor fuerza, y las hojas crujían bajo su peso. Los árboles se movían de una forma que nunca antes había visto, como si estuvieran vivos, como si tuvieran conciencia de su presencia. La selva no era solo un espacio, no era solo un refugio, era un lugar en el que todo tenía vida, todo estaba conectado, y todo lo que sucedía dentro de ella tenía un propósito. El hombre comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez con una sensación diferente. No era una sensación de miedo, sino de aceptación. Sabía que no podía comprender todo lo que sucedía, pero algo dentro de él le decía que no debía resistirse. No podía controlar la selva, no podía controlar la sombra, pero podía controlarse a sí mismo. Podía elegir cómo reaccionar, cómo enfrentarse a lo que estaba por venir. A medida que avanzaba, sentía que la selva lo absorbía, que lo arrastraba más y más hacia el corazón de su propio ser. El sonido de la naturaleza lo rodeaba, y aunque el miedo seguía presente, ahora había algo más. Había una sensación de paz, una sensación de que, por fin, había comenzado a comprender. Sabía que la selva, la sombra, todo lo que había experimentado hasta ese momento, no era algo que pudiera simplemente dejar atrás. Era una parte de él, una parte de su historia, una parte de lo que había sido y lo que aún podía llegar a ser. El hombre comprendió, entonces, que ya no estaba luchando contra el mundo exterior, sino contra sí mismo. La selva era solo un reflejo de su alma, y todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, lo había llevado a este punto. Ahora, la única pregunta que quedaba era si podría, finalmente, aceptar lo que era y lo que le esperaba. Si podría despedirse de lo conocido, de las mentiras que había construido sobre su vida, y avanzar hacia algo nuevo, algo desconocido. Y, con una última mirada al paisaje que lo había acompañado hasta ese momento, dio un paso hacia el futuro, hacia lo incierto. Ya no había marcha atrás. Capítulo 8. La soledad del silencio. El hombre caminaba ahora con una determinación que no sentía desde mucho tiempo atrás. La selva parecía abrirse ante él, como si lo aceptara finalmente en su vasto seno. Los árboles, antes imponentes y hostiles, ahora se alineaban como testigos mudos de su travesía, observando su avance con una calma inquietante. El viento que pasaba entre las hojas ya no le traía los susurros de advertencia que antes escuchaba. Ahora, el silencio era profundo, casi tangible, como una presencia que lo rodeaba. La sensación de estar perdido se desvaneció, pero fue reemplazada por algo mucho más complejo y desconcertante: la soledad. No era solo la ausencia de compañía, sino la falta de sonido, de algo que lo conectara con el mundo exterior. La selva, al principio tan ruidosa y vibrante, ahora parecía haberse sumido en un estado de quietud profunda. Cada paso que daba parecía resonar en la nada, cada movimiento suyo se estiraba como un eco en el vacío. El hombre intentó hablar en voz baja, como si buscara compañía en su propio susurro, pero las palabras se ahogaban en su garganta antes de llegar a sus labios. Ningún ser viviente respondió a su presencia.
El sol, que antes brillaba con una luz ardiente, ahora se filtraba entre las copas de los árboles con una suavidad que no lograba disipar la sensación de vacío que lo rodeaba. Ya no podía distinguir si el calor que sentía provenía del sol o de la presión que el silencio ejercía sobre su mente. Cada rincón de la selva, cada rincón de su ser, estaba impregnado por una calma pesada, algo casi asfixiante. Se dio cuenta de que la selva lo había absorbido por completo, lo había dejado ir, sin que él mismo lo notara. Ya no estaba luchando contra el entorno, ni siquiera contra sus propios miedos. La selva, en su absoluta quietud, le había devuelto a sí mismo, pero de una forma tan absoluta que sentía que ya no había lugar para él en el mundo exterior. No había escapatoria. Todo lo que conocía había quedado atrás, y las sombras de su pasado, que habían sido tan nítidas y definidas en su mente, se desvanecían ahora en una niebla confusa. Todo lo que quedaba era él, el hombre solo, atrapado entre el peso de sus decisiones y el vacío de su aislamiento. El suelo bajo sus pies parecía ahora más blando, más incierto, como si la tierra misma estuviera renunciando a la idea de solidez. El hombre no sabía si estaba avanzando o retrocediendo, y el pensamiento de que su vida podría haber sido solo una ilusión comenzó a tomar forma en su mente. A medida que avanzaba, el silencio se hacía más opresivo, más insoportable. Se sentó en una roca, buscando algún consuelo, pero la naturaleza misma se había convertido en una cárcel invisible. Ya no podía distinguir si el silencio era externo o interno. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir, y él estuviera atrapado en un instante eterno, sin futuro ni pasado, solo el presente perpetuo de su propia existencia. Su mente comenzaba a agitarse con preguntas sin respuesta. ¿Por qué había llegado hasta aquí? ¿Qué había buscado en la selva? ¿Qué había esperado encontrar? No había respuesta. La naturaleza no le ofrecía ninguna explicación, ninguna razón. La selva no estaba allí para consolarlo ni para ofrecerle respuestas. La selva solo existía, tan indiferente a su presencia como el viento que pasaba entre las ramas. Con cada respiración, sentía que algo se desvanecía dentro de él. Su cuerpo, aunque aún cansado, parecía volverse más liviano, como si la selva lo estuviera despojando de todo lo que no necesitaba. Pero lo que quedaba de él era un ser extraño, un hombre cuya identidad se diluía en la vasta inmensidad de la selva. No podía recordar lo que había sido antes de entrar allí. La selva, que en su ignorancia había buscado escapar, ahora lo despojaba de sus recuerdos, de sus deseos, de su ser. Y entonces, en medio de este vacío absoluto, algo comenzó a surgir en su conciencia. Un murmullo, una imagen, una palabra. Pero no era algo que pudiera identificar. Era más bien una sensación, una vibración que recorría su cuerpo como un sutil estremecimiento. Algo que le decía que la soledad no era solo una ausencia, sino una presencia. Algo que le indicaba que lo que estaba experimentando no era solo el aislamiento físico, sino la confrontación con su propio ser. La soledad no era su enemigo. No era la quietud de la selva ni el peso del silencio lo que lo aterraba. Era él mismo. El hombre se dio cuenta de que había estado huyendo no de la selva, ni del miedo, ni del olvido, sino de sí mismo. Había escapado del hombre que era, del ser que había dejado atrás, del hombre que, por miedo, había decidido ignorar. La selva no le estaba enseñando nada nuevo, solo le mostraba lo que ya sabía, lo que siempre había sido. Se levantó de la roca, sin un propósito claro, sin saber si debía continuar o si ya había llegado al final de su viaje. Todo lo que quedaba era la selva, la presencia silenciosa que lo rodeaba. La idea de huir ya no tenía sentido. La selva no era un enemigo al que pudiera derrotar, no era un terreno que pudiera conquistar. Era, simplemente, un reflejo de lo que ya llevaba dentro. El hombre comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez no lo hacía con la urgencia que había marcado sus pasos antes. Ya no había presión en su pecho, ni ansiedad en su mente. El paso que daba era lento, casi pensativo. Se dio cuenta de que la soledad no le estaba quitando nada, sino ofreciéndole algo que nunca había considerado antes. La oportunidad de ser, de existir sin expectativas, sin juicios, sin el peso de lo que el mundo esperaba de él. La selva lo había aceptado, no como un ser ajeno, sino como parte de su tejido natural. Y él, por fin, comenzaba a aceptarse a sí mismo, sin la necesidad de respuestas, sin el deseo de comprenderlo todo. Solo la existencia, pura y simple, en su forma más cruda. La selva, con su silenciosa presencia,
le estaba enseñando que no siempre es necesario entender. A veces, basta con ser. Y, en esa aceptación, comenzó a encontrar una paz que nunca había imaginado posible. Así, sin prisas, sin urgencias, continuó su andar, no hacia un destino, sino hacia la comprensión de que la soledad, la verdadera soledad, no era algo a temer, sino a abrazar. Y al hacerlo, la selva ya no parecía tan vacía. La vida, en su forma más sencilla, había vuelto a su ser. Capítulo 9. El rostro del miedo. El tiempo parecía haberse detenido, como si la selva misma hubiera cerrado sus ojos ante la fugaz existencia del hombre. La tierra debajo de sus pies, antes tan firme y segura, comenzaba a tornarse impredecible, como si el suelo ya no tuviera voluntad propia. Cada paso que daba se hundía levemente, y la sensación de estar siendo tragado por la tierra aumentaba con cada movimiento. La selva, que antes parecía vasta y tranquila, ahora lo envolvía de manera más densa, más cargada, con una presión creciente que casi se podía tocar. La mente del hombre comenzaba a tambalear, perdida entre los recuerdos borrosos y la realidad de la selva que lo rodeaba. Las sombras que se proyectaban sobre él no solo provenían de los árboles, sino también de sus propios pensamientos, que comenzaban a retorcerse en su interior como serpientes venenosas. A lo lejos, podía escuchar el canto de los pájaros, pero incluso estos sonidos le parecían lejanos, distantes, como si provinieran de un mundo que ya no le pertenecía. A medida que avanzaba por el camino cubierto de hojas caídas y raíces expuestas, el hombre se dio cuenta de que sus pasos ya no eran tan firmes como antes. Cada movimiento parecía más incierto, como si su cuerpo le estuviera avisando que algo no estaba bien, que el camino que había emprendido no conducía a ningún lugar conocido, sino a una encrucijada de temores olvidados. El miedo, esa vieja sombra que había aprendido a esconder en lo profundo de su ser, comenzaba a alzarse con fuerza, tan real y palpable como la misma selva que lo rodeaba. El miedo no era un enemigo que pudiera ver, pero lo sentía en cada fibra de su ser. No era un miedo a lo desconocido, ni al hambre ni a la fatiga. Era algo mucho más profundo, un miedo a sí mismo, a lo que su alma había dejado atrás en su huida. El miedo de encontrarse con su propia oscuridad, de descubrir los rincones de su ser que había intentado evitar a toda costa. Cerró los ojos por un momento, tratando de respirar con calma, de encontrar algún atisbo de paz en medio de la creciente ansiedad. Pero cuando los abrió, la selva parecía haberse transformado. Las sombras, que antes danzaban juguetonas en el suelo, ahora se estiraban hacia él, alargadas y monstruosas. El aire se volvía más espeso, como si cada respiro fuera una lucha por obtener oxígeno en un lugar donde ya no existía espacio para la vida. De pronto, un ruido a su izquierda lo hizo sobresaltarse. Giró rápidamente, pero no encontró nada. Solo la oscuridad de la selva, que parecía observarlo en silencio. Sin embargo, la sensación de estar siendo acechado persistió. Era como si algo invisible lo estuviera observando desde el interior mismo de la jungla. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento, se transformaba en una amenaza, y el hombre no podía deshacerse de la sensación de que algo lo seguía, algo que no era humano, algo que pertenecía a la misma naturaleza salvaje que lo había engullido. Se adelantó, tratando de deshacerse de la sensación incómoda, pero el miedo crecía con cada paso. No podía avanzar más, no podía volver atrás. La selva lo había atrapado en su propio laberinto, donde las sombras se alzaban como gigantes invisibles y las raíces parecían querer aferrarse a sus pies. El hombre paró en seco, mirando alrededor. Las sombras de la noche comenzaban a tomar forma, deformándose en figuras grotescas que lo acechaban desde entre los árboles. No eran seres concretos, no tenían rostros definidos, pero él lo sentía, como si sus ojos pudieran ver lo invisible. La mente, cada vez más distorsionada, le susurraba que ya no estaba solo. Algo lo observaba, algo lo esperaba, y él ya no podía distinguir entre la realidad y la fantasía creada por su mente aterrada. Su respiración se aceleraba. El miedo había calado hondo en él, y ya no sabía si era el miedo lo que lo mantenía consciente o si estaba siendo consumido por él. La selva, que al principio parecía una amiga silenciosa, ahora se había convertido en una prisión de pensamientos oscuros. El hombre trató de avanzar, pero sus piernas se sentían pesadas, como si las raíces de los árboles quisieran sujetarlo y arrastrarlo al suelo. De repente, una figura se perfiló ante él, en la penumbra. El corazón del hombre dio un vuelco. No era un animal, no era un ser natural.
Era una sombra, una figura humana, pero distorsionada, como si perteneciera a otro mundo. Los ojos, o lo que parecían ser los ojos, brillaban con una luz sobrenatural, y su cuerpo parecía fusionarse con las sombras mismas, tan desdibujado como las formas que lo rodeaban. El hombre dio un paso atrás, pero la figura se adelantó, moviéndose con una gracia que no pertenecía a la naturaleza. No podía oír su respiración, no podía ver sus rasgos, pero sentía su presencia como una ola de frío que le recorría la columna. ¿Era un fantasma, una alucinación? No importaba. Lo que sentía era real, una presión sobre su pecho, como si todo su ser estuviera siendo absorbido por esa sombra. Los miedos que había olvidado comenzaron a regresar, y en ese momento, supo que no solo temía a la selva, sino a lo que había dentro de él. La figura avanzó hacia él, y el hombre, incapaz de moverse, sintió que su alma se deslizaba hacia un abismo oscuro e infinito. ¿Era la muerte lo que le esperaba? ¿Era ese el rostro de su propio miedo, de su propia oscuridad, manifestado frente a él? No hubo respuesta, solo el silencio ensordecedor de la selva, que ahora parecía contener su aliento. El miedo lo consumía por completo, y por un momento, fue consciente de su vulnerabilidad. En ese instante, el hombre no era más que una sombra frente a otra, atrapado en un juego sin reglas, sin salida, sin esperanza. Y así, ante la figura que se acercaba lentamente, el hombre comprendió que la selva, en su vasto silencio, lo había obligado a enfrentarse no a lo que temía, sino a lo que había sido. Y lo que temía, lo que realmente temía, era la verdad sobre sí mismo, la verdad que ahora estaba a punto de desvelarse ante él. Capítulo 10. La luz de la desesperación. El hombre, inmóvil ante la figura sombría que se aproximaba, comenzó a sentir como la oscuridad lo absorbía lentamente, como un mar sin fin que engulle a los náufragos. Las sombras de la selva se estiraban y se retorcían a su alrededor, como si fueran tentáculos dispuestos a aplastarlo, a hundirlo en un abismo insondable. La figura que había surgido de la penumbra parecía ser una manifestación de todo lo que temía, una realidad irreal, imposible de comprender, pero tan cercana como su propia respiración. Con cada paso de la figura, su mundo se desvanecía más y más. La selva misma parecía cerrarse sobre él, el aire se volvía denso, y el sol, que en algún momento había iluminado su camino, ya no existía. En su lugar, solo quedaban sombras y ecos lejanos de lo que alguna vez fue. Sus pies ya no tocaban el suelo con firmeza, sino que se deslizaban sobre la tierra suave y resbaladiza, como si se estuviera hundiendo en un océano oscuro. No podía moverse, no podía hablar. El miedo lo había paralizado, y lo único que podía hacer era esperar, como un insecto atrapado en una telaraña de desesperación. La figura oscura lo observaba desde sus ojos brillantes, pero no emitía sonido alguno. Su rostro, o lo que parecía un rostro, seguía siendo una amalgama de sombras imprecisas, un lienzo en blanco que se negaba a mostrar su verdadero rostro. El hombre, ahogado por la sensación de impotencia, cerró los ojos un momento, tratando de escapar de esa visión aterradora, pero fue en vano. En la oscuridad de su mente, los recuerdos de su vida comenzaron a resurgir, como una corriente subterránea que no podía contener. Sus errores, sus traiciones, sus fracasos. Todo lo que había hecho, todo lo que había dejado atrás, se proyectaba frente a él, en una película sin fin que no podía detener. Sintió una presión en su pecho, un peso insoportable que lo estaba aplastando, haciéndole difícil respirar. La desesperación lo invadió como una ola gigante. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío que sentía, sino también por el horror que lo estaba consumiendo. Lo que antes había sido una sensación lejana, una idea abstracta de muerte, ahora se había vuelto tangible. La figura frente al ya no era solo una sombra, sino un presagio de su propio destino. Abrió los ojos de nuevo, y la figura continuaba allí, fija en su lugar, inmóvil, como si fuera una estatua, una manifestación del tiempo mismo. Cada vez más, el hombre sentía que no podía soportarlo más. La selva se había convertido en un infierno interminable de sombras y miedos, y él estaba atrapado en el centro de todo, incapaz de escapar. En ese momento, recordó algo. Algo tan simple, tan elemental, que casi lo había olvidado. La luz. En medio de todo ese mar de oscuridad, había un resquicio de luz. Un débil destello que parecía venir desde lo más profundo de la selva. Una luz que no pertenecía a este mundo, pero que ofrecía la promesa de algo más allá de la desesperación.
La figura oscura comenzó a retroceder, moviéndose con la misma gracia silenciosa con la que había llegado. Su presencia ya no era tan aplastante, pero la luz que comenzaba a brillar con fuerza creciente sobrepasaba todo. Era una luz cálida, una luz que contrastaba con la frialdad de la selva y la oscuridad de su mente. La figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido, y el hombre, con el corazón aún latiendo con furia, comenzó a caminar hacia la luz. Cada paso que daba hacia esa resplandeciente claridad se sentía como un regreso a la vida. La pesadez de su cuerpo comenzaba a desaparecer, y la ansiedad que lo había acompañado durante tanto tiempo se aliviaba lentamente. La luz no era una luz física, no se podía tocar, pero la sentía en su piel, en su alma. Era como si cada poro de su ser absorbiera esa luz, como si ésta le estuviera dando la fuerza que le faltaba. El sonido de la selva se volvía más suave, más distante. Los árboles, antes imponentes, ahora parecían menos amenazantes, como si su presencia fuera menos real. El hombre sintió que sus pies ya no tocaban la tierra, sino que levitaban, como si la luz lo estuviera guiando fuera de la oscuridad. Cada movimiento era más fluido, más ligero, como si todo su cuerpo estuviera alineado con la energía de esa luz. El miedo, que lo había estado ahogando, comenzó a disiparse. La ansiedad que lo había consumido en cada paso por la selva ya no era más que un recuerdo lejano, una sombra que se desvanecía en el horizonte. El hombre comenzó a comprender que la luz no solo era un faro, sino también una liberación, una fuerza que lo sanaba, lo limpiaba de todas sus dudas, de sus pecados, de su angustia. Y cuando finalmente alcanzó el centro de esa luz, cuando se sintió envuelto por ella, comprendió que no estaba escapando de algo, sino avanzando hacia algo. Había estado buscando en las sombras, corriendo de un lugar a otro, huyendo de sí mismo. Pero ahora, frente a la luz, vio que no necesitaba correr más. La selva, con todo su horror y misterio, ya no tenía poder sobre él. La luz lo abrazaba con una calidez que nunca había experimentado, y por un instante, el hombre entendió que la verdadera salvación no venía de huir, sino de enfrentarse a todo lo que había tratado de evitar. En ese instante de claridad, el hombre entendió que la luz no solo lo iluminaba físicamente, sino que le daba el coraje para mirar hacia su interior, para ver la verdad sin miedo. A medida que la luz lo envolvía, las sombras de la selva desaparecían por completo, y el hombre, ahora libre de sus miedos, respiró profundamente. Ya no había espacio para el terror, solo para una calma inexplicable, como si el aire mismo estuviera lleno de paz. La selva, que antes lo había atrapado, ahora era solo un recuerdo lejano, un susurro olvidado en el viento. Capítulo 11. El último respiro de la esperanza. La luz que había iluminado el camino del hombre comenzó a desvanecerse, como una estrella que se apaga lentamente en el vasto y profundo cielo de la noche. El hombre, aún envuelto en su resplandor, no podía comprender lo que estaba sucediendo. La paz que había experimentado, la calma que lo había invadido en su último paso hacia la luz, comenzó a desmoronarse, como un castillo de arena arrasado por las olas del mar. El aire, que antes parecía lleno de esperanza, se tornaba denso, pesado, como si el peso del universo cayera sobre él. Sintió como el suelo bajo sus pies comenzó a agitarse, como la tierra se deslizaba de sus manos como agua entre los dedos. La sensación de haber alcanzado la paz definitiva, la salvación que había esperado durante toda su vida, ahora se convertía en una quimera, en una ilusión frágil. La luz que lo había rodeado desaparecía, y con ella, el último atisbo de esperanza que había alimentado su espíritu. La selva, que antes parecía una prisión interminable, volvió a aparecer con toda su magnitud. Las sombras que se habían disipado, regresaban, creciendo como tentáculos que se estiraban hacia él, queriendo devorarlo. Los árboles, que antes eran figuras distantes, ahora parecían acercarse peligrosamente, sus ramas retorcidas como dedos largos y fríos, dispuestos a atrapar su alma. Los sonidos de la naturaleza, que antes habían sido suaves, se transformaron en rugidos inquietantes, como si toda la selva estuviera viva, consciente de su presencia, dispuesta a consumirlo. El hombre, atónito y aterrorizado, trató de caminar, pero sus piernas no respondían. Sentía que algo invisible lo sujetaba, lo inmovilizaba en el mismo lugar, como si la tierra misma estuviera reclamando su ser. El miedo volvió a invadirlo, esta vez más fuerte, más penetrante que nunca. Las sombras no solo lo rodeaban, sino que parecían dentro de él, como si se hubieran infiltrado en su mente, invadiendo cada rincón de su conciencia.
Intentó gritar, pero no salió sonido alguno de su boca. Sus labios se movían, sus pulmones se esforzaban, pero el aire ya no lo nutría, ya no le ofrecía sustento. La oscuridad lo consumía por completo, arrastrándolo de nuevo a un lugar del que pensaba haber escapado. Aquel remolino de sombras no era solo físico, sino también emocional, como si sus propios pensamientos se disolvieran en la neblina que lo rodeaba. En su mente, los recuerdos acudían de manera frenética. Su vida, con todos sus errores, con todas las decisiones que lo habían llevado hasta este momento, se desplegaba ante él como un desfile interminable. Los rostros de las personas que había conocido, las promesas rotas, las palabras no dichas, todo parecía estar desmoronándose en su memoria, como si el peso de la culpa fuera demasiado para soportarlo. Los rostros de aquellos a quienes había fallado flotaban ante sus ojos, acusándolo sin hablar, como si sus miradas pudieran perforar su alma. Por un momento, la desesperación lo sumió en un profundo abismo. Ya no sabía si estaba soñando, si todo esto era una pesadilla de la que nunca podría despertar. La selva lo rodeaba, las sombras se apoderaban de su mente, y la luz, esa luz que había visto en la distancia, ahora era solo un eco lejano, casi olvidado. Todo lo que había sentido, todo lo que había imaginado, desaparecía en la oscuridad. Pero entonces, en el fondo de ese caos, en ese mar de sombras y desesperación, una chispa se encendió en su corazón. Una chispa tan pequeña, tan débil, que al principio casi no la notó. Era como una vela en la oscuridad, una llama vacilante, pero real. La chispa de la esperanza. En medio de la tormenta, el hombre se dio cuenta de algo: no todo estaba perdido. No todo estaba sumido en las sombras. Había algo dentro de él que se negaba a morir, que se negaba a ser apagado por la oscuridad que lo rodeaba. Respiró profundamente, aunque el aire parecía escaso y difícil de obtener. El miedo seguía allí, como una bestia acechante, pero algo en su interior comenzaba a desafiarlo. Algo que no podía comprender completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. A pesar de la desesperación, había un atisbo de resistencia, una fuerza que se levantaba contra la tormenta de sombras. La selva no podía tenerlo para siempre. Las sombras no podían consumirlo por completo. Había algo en su alma que era más fuerte que el miedo, que la oscuridad, que las sombras que lo rodeaban. Y aunque la batalla parecía perdida, algo dentro de él se levantaba con una furia renovada, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. La chispa de la esperanza, tan pequeña y frágil, comenzó a crecer, lentamente al principio, pero con una fuerza imparable. Como una semilla que brota de la tierra, alimentada por la luz que nunca se apaga. Con cada respiración, el hombre sintió como la oscuridad que lo rodeaba empezaba a retroceder. La selva, que antes lo había engullido, ahora parecía menos temible, menos real. Las sombras comenzaron a disiparse, como niebla que se desvanece con el primer rayo de sol. El miedo, que había sido su constante compañero, comenzaba a desmoronarse. Y con cada paso que daba, su corazón latía más fuerte, como si estuviera recobrando la vida que había perdido. La esperanza, aunque tímida, comenzó a iluminar el camino nuevamente. La luz no era la misma que había visto antes, pero era suficiente para guiarlo hacia algo más allá de la oscuridad. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, el hombre ya no temía a la selva, ni a las sombras, ni a la oscuridad. Porque sabía que, en el fondo de su ser, había algo que nunca podría ser destruido: la voluntad de seguir adelante. Con ese pensamiento, el hombre dio otro paso, y luego otro, avanzando en la oscuridad con la convicción de que la esperanza no se apaga, no importa cuán oscura sea la noche. Capítulo 12. El eco del silencio. El hombre se encontraba en el mismo lugar donde había comenzado su jornada, un lugar que ahora parecía más lejano y ajeno, aunque la selva seguía siendo la misma. La tierra estaba húmeda, como si el aire hubiera absorbido las últimas gotas de la tormenta. La atmósfera cargada parecía impregnada con el perfume amargo de la desesperanza. Sin embargo, él no sentía miedo, solo una quietud inexplicable, una sensación de aislamiento que penetraba hasta los huesos. La selva, que alguna vez fue una enemiga temible, ahora era solo un vasto espacio que rodeaba su ser. El sol había comenzado a declinar, dejando un rastro de luces doradas que se filtraban entre las copas de los árboles, bañando la tierra con una luz suave y cálida. La paz de la naturaleza lo rodeaba, pero en su interior había un vacío profundo, un eco interminable que resonaba en su mente y en su alma.
Algo había cambiado, pero no podía identificar qué. Era como si, en su interior, todo lo que alguna vez fue claro y coherente se hubiera distorsionado, como si su vida ya no perteneciera a él, sino algo mucho más grande y misterioso que le arrebata la sensación de control. El hombre caminaba lentamente, sin rumbo, su cuerpo pesado por la fatiga, pero su mente aún activa, recorriendo los pasillos oscuros de sus pensamientos. El tiempo ya no parecía existir para él de la misma manera. Los minutos, las horas, se disolvían en un flujo continuo, como las aguas de un río que arrastra todo a su paso. Los recuerdos de su vida, de su lucha por sobrevivir, se entrelazaban con sus miedos más profundos, como hilos invisibles que tiraban de su ser y lo sumían en un laberinto sin fin. Los ecos de su alma lo llamaban, pero no podía contestar. Había sido arrancado de su humanidad, dejado atrás en una selva que parecía no perdonarlo. Pero algo lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse, a pesar de la fatiga que lo invadía, a pesar del dolor que había estado arrastrando desde su caída. Había algo en su interior que no podía negar, una fuerza que lo mantenía de pie, aunque ya no entendiera por qué. Era entonces cuando vio, entre las sombras de los árboles, un destello de luz. Un resplandor suave, como el de una luciérnaga, que se deslizaba en la oscuridad, guiando su camino. Sin pensarlo, se dirigió hacia la fuente de esa luz, como si estuviera siendo atraído por un imán invisible. Cada paso que daba lo acercaba más a esa luz, pero al mismo tiempo, sentía que algo dentro de él se desmoronaba. Algo que había sido una parte de su ser, algo que lo había mantenido con vida durante tanto tiempo, comenzaba a desvanecerse, como si la luz lo estuviera consumiendo poco a poco. Al acercarse más, el resplandor comenzó a tomar forma, como una visión etérea, casi irreal. En el centro de la luz, apareció una figura, tan borrosa y distante que le resultaba imposible discernir si era real o solo una ilusión creada por su mente agotada. Sin embargo, la figura tenía una presencia indescriptible, como una sombra que se deslizaba entre los árboles, pero al mismo tiempo, era tan luminosa que parecía ofrecerle una oportunidad de escapar de la oscuridad que lo había rodeado durante tanto tiempo. A medida que se acercaba, el hombre sintió como su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Su respiración se hizo más rápida, y sus manos, temblorosas y cubiertas de sudor, trataban de alcanzar esa figura etérea. Pero en su intento, la figura se desvaneció, como un sueño que se escapa al despertar. Un aire frío lo envolvió, como si la selva misma hubiera reaccionado a su desesperación, y en ese momento, un silencio profundo y aterrador se instaló en el aire. El hombre se quedó allí, en medio de la oscuridad, observando cómo la luz se desvanecía ante sus ojos. El eco de la desesperanza resonaba en su mente, y por un instante, creyó que había perdido por completo la razón. La figura, la luz, todo había sido una ilusión, un juego cruel de la selva, que no le concedía ni un respiro. Pero algo dentro de él, esa chispa que se había encendido en su interior, comenzó a brillar nuevamente, aunque débilmente. La idea de que aún había algo por lo que luchar lo sostuvo, aunque no podía explicarlo. La luz que había visto no era un simple resplandor pasajero, sino una señal de que su lucha no había sido en vano. Quizás no sabía qué significaba esa luz, ni por qué se le había mostrado, pero en ese momento, entendió que la desesperación no era su destino. En el silencio de la selva, el hombre cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar su mente. A pesar del dolor, a pesar de la soledad, algo en su interior le decía que no debía rendirse. No sabía cómo ni por qué, pero sentía que su vida, por más vacía que pareciera, tenía un propósito más allá de lo que podía comprender. Y esa comprensión, aunque débil, era suficiente para mantenerlo en pie. Se dio cuenta de que el eco del silencio no era su enemigo, sino su guía. La selva lo había marcado, lo había arrastrado a su abismo, pero ahora, ese mismo abismo parecía ser su camino. No sabía a dónde lo llevaría, pero ya no le importaba. El miedo había desaparecido, reemplazado por una calma extraña y definitiva. Y así, con la luz de la esperanza encendida en su pecho, el hombre dio un paso más hacia lo desconocido, sabiendo que aunque el eco del silencio lo siguiera, él no estaría solo. La selva, aunque oscura y terrible, era también su refugio. En su interior, comprendió que su lucha no había sido en vano. En el silencio de la noche, algo se había despertado en él, la voluntad de seguir adelante, de no rendirse, de seguir buscando la verdad en medio de la oscuridad. Capítulo 13. El peso del tiempo. Las horas pasaban,
pero el hombre apenas percibía su transcurso. Había perdido la noción del tiempo, como si el reloj que regía su vida hubiera dejado de marcar las horas. El sol se deslizaba perezosamente a través del cielo, dejando en su paso sombras que se estiraban y se contraían como si estuvieran a punto de desmoronarse, pero para él, todo parecía estar detenido en un momento sin fin. La selva no lo liberaba, y sin embargo, parecía que el tiempo le daba la libertad de perderse en su propia mente. Caminaba con pasos pesados, sintiendo como cada uno de ellos lo llevaba más y más adentro de un laberinto interminable. Los árboles, gigantes y majestuosos, se alzaban a su alrededor como columnas de una antigua catedral, testigos de su sufrimiento. El aire estaba impregnado de una humedad sofocante, y cada respiración era un recordatorio de que, aunque el mundo alrededor de él seguía existiendo, él ya no formaba parte de ese mundo. Había algo de ajeno en su ser, como si su cuerpo estuviera atrapado en una dimensión paralela, mientras su alma se deslizaba por los recovecos oscuros de la selva, buscando respuestas que tal vez nunca llegarían. El hombre se detuvo por un momento, incapaz de continuar. La fatiga era cada vez más insoportable, su cuerpo le gritaba que descansara, pero la mente no se detenía. Un pensamiento lo atravesó con la fuerza de una revelación. ¿Qué tan lejos había llegado? ¿Qué había logrado en todo este tiempo? Pero esa pregunta era solo un reflejo de lo que realmente sentía, la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin, sin salida, sin propósito. Al mirarse las manos, vio que la piel estaba cubierta de cicatrices y heridas, marcas de una lucha invisible que había librado durante días, semanas, meses tal vez. El tiempo, ese enemigo invisible, había dejado su huella en su cuerpo de una forma sutil, pero inquebrantable. Sin embargo, no podía dejar de pensar que, aunque su cuerpo estuviera marcado, lo que realmente lo consumía no era el sufrimiento físico, sino el peso de los pensamientos que no podía sacudirse. ¿Por qué no podía olvidar? La pregunta flotaba en su mente como una niebla espesa, un misterio que no lograba resolver. Sabía que la selva estaba llena de respuestas, pero no podía acceder a ellas. El tiempo le había mostrado su rostro más cruel, porque lo que una vez fue su fuerza, ahora se transformaba en su debilidad. Cada recuerdo se volvía una carga más pesada, cada paso una condena a seguir avanzando en un terreno que ya no conocía. El hombre continuó su marcha, buscando algo que lo guiara, un indicio que le ofreciera algo de esperanza. Sin embargo, la selva parecía ser un lugar que se burlaba de sus esfuerzos, que lo arrastraba sin piedad, sin concederle tregua. De vez en cuando, entre las sombras, creía ver destellos de luz, reflejos de algo más allá de su alcance, pero cada vez que intentaba acercarse, esos destellos desaparecían. La selva no le daba respuestas, solo preguntas que se acumulaban como un peso insoportable. Mientras caminaba, comenzó a escuchar algo. Un sonido suave, casi imperceptible, que parecía venir de muy lejos. Era como el susurro de una brisa leve, como el canto de un pájaro lejano, pero al mismo tiempo, algo en ese sonido le era completamente extraño. Su mente se enfocó en el ruido, y poco a poco comenzó a distinguirlo con mayor claridad. Era el sonido de algo que se movía, de algo que se desplazaba con agilidad, pero sin el peso de la fatiga que él sentía. El hombre se detuvo, dejando que el sonido lo guiara. La selva se extendía ante él, densa y cerrada, pero había algo que lo impulsaba a continuar. A medida que se acercaba, el sonido se volvía más fuerte, y su curiosidad crecía. ¿Qué podría ser aquello que se deslizaba a través del follaje con tal ligereza? ¿Sería un animal? ¿Un espíritu? De repente, un movimiento rápido a su izquierda lo hizo saltar. Se giró, pero solo vio sombras. Su corazón latió con fuerza en su pecho, su respiración se aceleró, pero no había nada allí. A pesar de su agitación, algo lo empujaba a seguir. La selva, que antes le había dado la bienvenida con sus árboles frondosos y su aire húmedo, ahora parecía más densa y hostil. Pero el hombre no se detuvo. El sonido continuaba, como una melodía lejana, que lo llamaba a seguir. Continuó avanzando, con pasos más ligeros, guiado por ese susurro que lo envolvía en su misterio. El paisaje cambiaba con cada paso, los árboles se volvían más altos, las raíces más enredadas, y el suelo más blando. Era como si la selva misma tratara de retenerlo, de atraparlo en sus redes, pero él no podía dejar de avanzar. El eco de su propia respiración era lo único que lo acompañaba, el único recordatorio de que todavía estaba vivo. En medio de este trance,
Algo ocurrió. El sonido desapareció. De repente, el silencio se apoderó de la selva con una fuerza aterradora, como si todo se hubiera detenido por un instante. El hombre se quedó parado, inmóvil, con los sentidos agudizados, esperando que el sonido regresara. Pero no lo hizo. El vacío del silencio lo envolvía ahora como una niebla densa que lo cegaba y lo consumía. El tiempo parecía haberse detenido por completo. Sin embargo, a medida que su mente se apagaba lentamente, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él, la sensación de que ya no importaba. Quizás ya no quedaba nada por descubrir. Quizás la selva había dejado de ser un lugar lleno de respuestas, y ahora solo era un espejo de su propia desesperación. El hombre cayó de rodillas, sin fuerzas para seguir. El peso del tiempo, del silencio, de la fatiga, lo había derrotado. Pero en ese mismo instante, cuando pensó que todo estaba perdido, una última chispa de conciencia brilló en su interior, un resplandor débil, como el último vestigio de la luz antes de que todo se apagara. Se quedó allí, con la cabeza baja, sin saber qué haría a continuación. Pero en ese momento, comprendió que el tiempo, ese eterno enemigo, no era más que una ilusión. En la selva, todo estaba detenido. Todo había llegado a su fin. Pero él, en su interior, sabía que el fin solo era el comienzo de algo más, algo que no podía ver, pero que sentía muy cerca. Finalmente, se entregó a la quietud, al silencio, al tiempo suspendido. Capítulo 14. La revelación del silencio. El hombre se encontraba sumido en la quietud más profunda, tan densa que parecía absorberlo todo, tanto el cuerpo como la mente. Cada uno de sus sentidos, que antes luchaban por percibir el mundo exterior, ahora se sumían en un vacío insondable, en un espacio donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se disolvían. Ya no había sonidos en la selva, ni el canto de un ave lejana, ni el crujir de las hojas bajo sus pies. Solo quedaba un silencio tan absoluto que se podía sentir su peso sobre el pecho, presionando, oprimiendo, como si el universo entero se hubiera contenido en ese momento. Era como si el tiempo ya no existiera, como si todo se hubiera detenido, y con ello, su propio ser se despojaba de la urgencia de la vida. En este rincón olvidado del mundo, donde no había más que sombras y la memoria de lo que una vez fue, él era solo un espectro, una figura desvanecida que ya no se reconocía como humana, sino como una extensión del silencio que lo rodeaba. La pregunta que lo había acompañado durante todo su viaje, la que había estado resonando en su mente, se desvaneció en ese instante. ¿Qué sentido tenía todo esto? La respuesta ya no importaba, porque ya no quedaban preguntas. Solo quedaba ese silencio omnipresente, envolvente, que borraba todas las preocupaciones, todas las angustias, todas las sombras del pasado. Y fue en ese vacío cuando algo inesperado ocurrió. Una chispa, pequeña pero luminosa, surgió dentro de su mente, una idea que parecía provenir de lo más profundo de su ser, como una revelación que no necesitaba palabras. De pronto, entendió que el silencio que lo rodeaba no era solo ausencia, sino una presencia. Un vacío cargado de significado, como el espacio entre las notas de una melodía, o el instante suspendido entre la respiración de dos seres humanos. El hombre cerró los ojos, respiró profundamente, y sintió como el aire penetraba en sus pulmones, como si cada bocanada fuera una nueva revelación. En la respiración encontraba una conexión con algo mucho más grande que él mismo. No importaba cuánto había luchado, cuánto había caminado, porque en este momento ya no había necesidad de luchar. El destino de la selva, ese laberinto que lo había acogido, ya no era su enemigo. El tiempo, con todo su peso y su rigidez, había dejado de ser una carga. ¿Qué había estado buscando durante todo este tiempo? No eran respuestas a sus dudas, no eran soluciones a sus sufrimientos. Lo que había estado buscando era precisamente este momento, el momento de la rendición, el instante en el que el ser humano se entrega a lo que no entiende, lo que no puede controlar. Y, sin embargo, en esa entrega, se encuentra la verdadera libertad. El sol, ahora más bajo en el horizonte, iluminaba de forma tenue los alrededores. Los rayos de luz se filtraban a través de las hojas, creando un juego de sombras que danzaban sobre el suelo de la selva. El hombre levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, vio el paisaje con una claridad inesperada. Las formas ya no se desdibujaban, las sombras ya no lo acechaban. Todo lo que antes le parecía opaco, ahora se revelaba con una profundidad sutil, una riqueza que solo el silencio podía ofrecer. Y, en esa luz suave,
Comprendió que todo lo que había vivido, toda esa fatiga, todo ese sufrimiento, había sido solo una preparación. La selva, con su inmensidad, con su inabarcable misterio, había sido el escenario para su transformación. Ya no era un hombre perdido, ni un viajero errante. En ese momento, era solo un ser que había logrado ver más allá de lo inmediato, que había tocado, aunque fuera por un instante, el infinito que lo rodeaba. A medida que el silencio lo envolvía, un profundo sentido de paz comenzó a llenar su ser. La lucha que había sostenido durante tanto tiempo, tanto con la selva como consigo mismo, parecía desvanecerse. Ya no quedaba rabia, ni frustración, ni desesperanza. Solo quedaba la aceptación. La aceptación de lo que era, de lo que había sido y de lo que sería. El hombre comenzó a caminar lentamente, sin rumbo fijo. No importaba el camino que tomara, porque ya no había distinción entre el final y el principio. La selva, antes un laberinto sin salida, ahora le ofrecía una libertad que no había conocido. Cada paso, ahora, parecía más ligero, más profundo. Cada respiración era una conexión con el universo entero, un eco de su ser dentro de ese vasto espacio. No se trataba de escapar de la selva, ni de encontrar una solución a su sufrimiento. Se trataba de aprender a estar presente, de aprender a ser parte del ciclo eterno que se desplegaba a su alrededor. Y en ese aprendizaje, en esa comprensión de su lugar en el mundo, encontró lo que tanto había buscado, no respuestas, sino la capacidad de vivir, tal como el río vive en su curso, tal como la montaña permanece firme ante las tormentas. La selva, que antes había sido una prisión, ahora era su hogar. El tiempo, que antes había sido su opresor, ahora era su compañero. Y él, finalmente, entendió que no importaba lo que hubiera sido, lo que importaba era lo que ahora elegía ser, una parte del vasto y silencioso todo. La revelación del silencio no era una conclusión. Era el comienzo de un entendimiento más profundo, una visión más clara. Y en ese entendimiento, encontró su paz. No había más dudas, ni más miedos, solo el flujo continuo de la vida, que, como la selva, nunca se detenía. Capítulo 15. El último susurro de la selva. La selva, con su verde implacable, comenzó a desvanecerse en las primeras luces del alba, pero no como un escenario que se desvanece al final de una obra, sino como una transformación silenciosa, una mutación profunda que solo los que se atreven a penetrar sus entrañas pueden comprender. El hombre, ahora un viajero que ya no buscaba respuestas, sino un sentido que ya habitaba en su interior, caminaba sin prisa, sin la necesidad de huir, sin la urgencia que había dominado su vida hasta ese momento. En sus ojos brillaba algo más que la reflexión, brillaba la aceptación. Las últimas sombras de la noche comenzaban a disolverse bajo el sol naciente. Las hojas de los árboles, empañadas por la humedad de la madrugada, brillaban como pequeñas gemas que se despertaban del sueño nocturno. Un aire fresco corría suavemente entre las ramas, un susurro que parecía ser la voz de la selva misma, invitándolo a comprender la paz que le ofrecía, una paz que siempre estuvo allí, pero que él nunca había sabido escuchar. Los sonidos de la vida cotidiana en la selva comenzaban a desmoronarse bajo la presencia del hombre. Las aves se alzaban en el cielo, sus cantos se elevaban y se desvanecían, como si el sol, que ahora abrazaba la tierra con una suavidad cálida, los hubiera convocado. Pero el hombre no se detenía a observar, no sentía la necesidad de aprender sus nombres ni de interpretarlos. Solo escuchaba, sin juzgar, sin clasificar. Cada suspiro de la selva, cada movimiento de las ramas, era parte de un todo más grande, un murmullo eterno que hablaba en su lengua silente. Había algo diferente en su caminar ahora. Ya no era un cuerpo cansado, quebrado por la lucha constante por sobrevivir, ni una mente atrapada en la angustia de lo incierto. Era un hombre que caminaba en armonía con su entorno, que ya no se sentía ajeno a lo que lo rodeaba. No era ya una presencia fuera de lugar, una sombra que se desplazaba en el corazón de la selva. Había llegado a ser una parte de ella, un susurro en su viento, una gota más en el mar de su verde inmensidad. Algunas horas pasaron mientras el sol ascendía en el cielo, su luz bañando las copas de los árboles, filtrándose por entre las hojas. El hombre se detuvo frente a un arroyo, el mismo arroyo en el que había descansado tantas veces antes, buscando un momento de calma, buscando un respiro entre los gritos de su conciencia. Ahora, sin embargo, al observar el agua, ya no veía en ella la misma imagen que antes, ni la misma desesperanza. Veía un río que fluía sin prisa, sin mirar atrás,
llevando consigo todo lo que encontraba en su camino. El hombre entendió, de repente, que él también había sido como aquel río, buscando siempre la orilla, luchando por llegar a un lugar que pensaba era su destino, cuando en realidad, su destino era simplemente fluir. Se agachó junto al arroyo, sumergió las manos en el agua fría, y sintió la suavidad de las corrientes arrastrando las pequeñas piedras bajo su piel. El agua lo rodeó, lo abrazó, y él se permitió sentirse parte de ella, parte de ese eterno flujo que no se detenía. Las aguas del arroyo seguían su curso, igual que la vida, igual que el tiempo, igual que su propio ser. En ese instante, una verdad se reveló ante él. No había un fin, ni un comienzo, solo un continuo ciclo de transformación. Y dentro de ese ciclo, el hombre encontró su lugar. No era ya el hombre que había llegado a la selva buscando respuestas a preguntas que nunca tuvieron respuesta. Ya no era el hombre que temía la muerte, que sufría por lo que había perdido. Ahora, era uno con la selva, uno con la vida que se despliega a su alrededor y con la muerte que inevitablemente sería parte de esa vida. El sol, ahora en su cenit, iluminaba con fuerza la escena. Las sombras del pasado, las preocupaciones que lo habían acompañado desde su llegada, se disolvieron por completo, como si nunca hubieran existido. Ya no quedaba angustia. En su lugar, solo quedaba una quietud profunda, una paz que emergía de las mismas entrañas de la selva. El hombre se levantó, y por un momento, cerró los ojos, dejando que la vida siguiera su curso. Ya no importaba el destino, ya no importaba el futuro. El presente, ese suspiro efímero de la existencia, se expandió ante él como un lienzo en blanco, listo para ser vivido, para ser sentido. Su respiración, ahora más tranquila, fluía con el viento, con las hojas, con el sonido del agua corriendo. Ya no sentía el peso de las horas, ni la presión de la distancia. Solo sentía la vibración de la selva, que lo acogía en su seno, y comprendió que, al igual que el río, todo lo que alguna vez fue suyo, todo lo que alguna vez buscó, había sido un viaje hacia su propio interior. Ahora, todo eso se desvanecía en la eternidad del momento. El hombre dio un último paso en ese camino sin final, un paso que ya no necesitaba ser medido. En ese paso, comprendió que no había final, ni principio. Solo había el viaje continuo, sin necesidad de llegar a ningún lado. Y en esa comprensión, se entregó por completo a la selva, al viento, al sol, al agua y al silencio. El hombre, por fin, había encontrado su lugar en el mundo, y el mundo lo había acogido en su total quietud. Gracias por haber escuchado El hombre muerto de Horacio Quiroga en nuestro canal de audiolibros. Si disfrutaste de esta historia y te gustaría seguir explorando más relatos cautivadores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás una variedad de libros que despiertan la imaginación y la reflexión. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo capítulo. Nos vemos en el próximo relato.